Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos leyendas Pokémon Arceus solo con Pokémon Shiny. En este juego han facilitado mucho el cómo conseguirlos. De normal tenemos la probabilidad de 1 entre 4096, si tenemos la entrada de la Pokédex de un Pokémon a 10, se doblarán las probabilidades de que sea Shiny, y si tenemos toda la entrada perfecta será 4 veces más fácil que nos pueda aparecer un Shiny. Aparte de esto, también metieron las apariciones masivas, en las cuales tenemos una probabilidad de 1 entre 158 de que aparezca un Shiny, aunque esto puede llegar a bajar hasta 1 entre 141, lo cual nos facilita mucho la búsqueda. Para este reto vamos a seguir unas pocas normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, solo podemos utilizar Pokémon Shiny en combate, no podemos ir over level, no usaremos objetos en combate, jugaremos en modo fijo y si nos debilitan perderemos la partida. Muy bien, empezamos. ¡Oh! Empezamos la aventura hablando con este desconocido en la playa, quien pese a meterse con nuestra ropa del todo a 100 parece buena persona. Lo perseguimos y le ayudamos a capturar a los 3 iniciales. Y automáticamente nos convertimos en su protegido. Mirad con qué swag nos movemos por la villa. Conoceremos también al tío de la tienda, quien no nos dejará comer ahí porque somos de fuera. ¡Racista! Y también conoceremos a Kira y a Selena, quien nos da la misión de capturar 3 Pokémon, algo que no se ha hecho nunca en este sitio. ¿Pero qué te he hecho para que me trates así? El profesor nos deja elegir un inicial y pillamos a Oshawott, al que llamaremos No Shiny. También conoceremos a Bolus, un vendedor, y tendremos que combatir contra él, nada que No Shiny no pueda solucionar con unos pocos placajes. Vamos a la pradera obsidiana, donde cumpliremos la misión de capturar a un Bidoof, a un Starly y a un Shinx. Selena ya nos reconoce como un miembro del escuadrón de investigación. Nos vamos a casa para cambiarnos de ropa y luego a ver al jefe para presentarnos. Buenos días, señor. ¡Wow! La gente es muy agresiva en este sitio. Ahora por fin empezamos con la búsqueda del primer Shiny. Nos pasaremos muchas horas peleando y capturando Shinx para llenar su entrada de la Pokédex. Volveremos a la villa para que Selena nos suba de rango y comeremos con nuestra gente en la tienda del racista. ¿Qué pasa, tonto? ¿Ahora sí puedo comer? Volveremos a la pradera obsidiana a seguir buscando el Shinx Shiny e incluso intentaremos que aparezca en una aparición masiva, aunque seguimos sin encontrarlo. Y de vuelta a la base nos encontramos con este Drifloon Shiny. Ni siquiera había capturado uno de estos globos, apareció sin más. Lo capturamos y lo llamaremos Balloony. A este lo capturamos a las 10 horas y 40 minutos de juego. Ahora sí, podemos empezar oficialmente la aventura. Hablaremos con Lina y el profe para que nos cuenten que hay un Pokémon dando problemas y nos pelearemos con él, este Cricketun Alpha, quien pese a hacernos bastante daño con 2 golpes aéreos cayó con un par de llamas embrujadas. Conseguimos una nueva base en esta parte de la pradera y nos volvemos a la villa. Aquí conoceremos a Adamas y a Nácara, los líderes de la tribu Diamante y Perla respectivamente. Y con ellos iremos a hablar con el jefe, quien nos mandará a calmar al primero de los 5 Pokémon señoriales. El profe tendrá la idea de su vida y nos dirá que tenemos que hacer saquitos de comida para tirárselos al Pokémon. ¿Y si nos sale bien? ¿Socorro? Volvemos a la pradera obsidiana y Lina nos enseña la musiquita que debemos tocar para que Wyrdeer nos deje montar sobre él. Y de aquí nos vamos directos a hablar con Nácara y este niño, que es el guardián del Pokémon. Nácara nos retará un combate, pero nada que no pueda solucionar Balloony. Calmaremos al Clevor a base de bolazos y nos volveremos a la villa para terminar la misión. Por la noche nos hablará esta niña, la chica creepy del pueblo, y nos dará una piedra con la que podremos ver espíritus. Tranquila niña, que cuando pueda pillaré alguno. Al día siguiente conoceremos a Sera, una chica del clan Diamante, y antes de seguir la historia iremos a hacer una misión. Este tío dice que ha visto un Ponyta extraño y como los buenos Shiny Hunter que somos, vamos a ir a por él. Y efectivamente tenemos a un Ponyta Shiny. Lo capturamos, se lo llevamos al de la misión y nos dice que nos lo podemos quedar. A este lo capturamos a las 12 horas de juego. Te vas a llamar Rainbow Dash. Nos mandan ahora al Pantanal Carmesí, donde otro Pokémon se está portando de forma extraña, y como parece que no tienen a nadie más trabajando aquí, nos mandan a nosotros. Pero antes nos volvemos a la pradera obsidiana, donde tenemos una aparición masiva de Starly. Miradlo, qué tranquilito va. ¡Pilla! A este lo hemos pillado a las 12 horas y 37 minutos de juego. Lo llamaremos Falco y lo entrenaremos un poco para que evolucione en Staravia. Seguimos la aventura y nos vamos al Pantanal para hablar con esta señora y que nos diga que nos vayamos. ¿Y este tío de dónde sale? Tendremos un combate contra él bastante sencillo. Con Balloony usaremos una llama embrujada seguida de bola sombra para librarnos de su Togepi y para su Gible haremos lo mismo. Como compensación por el susto que nos ha dado, nos dice que hay unas ladronas por ahí dando vueltas y que le han quitado un trozo de piedra a la vieja, así que ahora iremos a por ella. Yo soy Rosa y yo soy la banda. Derrotamos al Toxicroak de Ortiga y nos devuelven la pieza que robaron. Se la llevamos a la señora para que ahora seamos amiguis y ahora sí nos deja que le ayudemos con su problema de osos.
Utilizamos a Baluni para bajarle el ataque con llama embrujada y hacerle bastante daño con viento hielo, mientras que él nos usa ojitos tiernos y 2 carantoñas, dejándonos con muy poca vida. Cambiamos a Falco, al que nos ataca con cuchillada, dejándonos a 20 de vida, pero con el que conseguimos debilitarlo. Ahora Genara nos enseña el temazo para llamar a la Ursaluna. Y por fin nos podemos volver a la villa. Contamos lo sucedido al jefe y Adamas llega para decirnos que Sera ha desaparecido. Volveremos al pantanal y gracias a que Sera nos salió Otaka y se ducha lo justo, Ursaluna puede seguir su olor. Ahora que ya la hemos encontrado tenemos que encargarnos de otra cosa más, calmar al segundo Pokémon señorial. Pero antes nos vamos a ir, que tenemos otra aparición masiva y aquí capturaremos al cuarto miembro del equipo, este Petilil al que llamaremos Pistacho. Este apareció a las 15 horas y 22 minutos de juego. Como está el 40 todavía no lo podremos usar, pero bueno, ahí está. Nos vamos con Adamas y las otras dos y ahora sí nos enfrentaremos a la segunda Pokémon señorial, Lilligant. Después de esquivar todos sus pisotones y tranquilizarla con la bolsita, volvemos con el jefe para terminar la misión e irnos a comer con nuestra gente. Al día siguiente nos vamos con el jefe para ver cómo llega gente de fuera de Hisui a refugiarse en nuestra aldea, y tras esto nos volvemos al despacho para que Nakara nos cuente la historia del tercer Pokémon señorial y nos suelte bastante texto que no preguntamos. Nos vamos ahora a la costa Cobalto para volver a encontrarnos con Nakara y que ésta nos diga que vayamos a hablar con la guardiana de aquí, Nina, pero antes de eso evolucionaremos a Baluni en Drifblim. Mira qué bonito que es. Nos iremos al pantanal de nuevo ya que hay una aparición masiva y aquí nos encontraremos con otro miembro del equipo, este Gumi al que llamaremos Flaver. A este lo hemos capturado a las 16 horas y 7 minutos de juego. De nuevo en la costa Cobalto nos vamos a hablar con Nina, quien nos hace adivinar cuál de los dos Growlithe es el próximo Pokémon señorial. ¿Intentas engañarme? Pues claro que sé que es el pequeño, tiene cara de mala hostia. Nos dice que para ir al volcán necesitaremos a Basculegión y que vayamos a hablar con Erio, un chico del clan Diamante. Hablamos con él para preguntarle qué hacer y nos manda a capturar un Dusclops. Con el Dusclops preparamos el cebo para Basculegión y aquí Erio lo llama con la flauta. Le damos el cebo y ya podemos montarlo para ir por el agua. Mientras todo esto pasaba, estas tres aparecieron y secuestraron al Growlithe grande. ¿Es por eso por lo que me preguntaste antes? ¿Para despistar a estas? Esta mujer es un genio. De camino al volcán evolucionaremos a Falco en Staraptor. Creo que tuve el mismo flequillo que él hace años. Yep. Y ya una vez en el volcán nos tocará pelear contra las tres ladronas. Zarza nos lanza su bomba Snow, a quien debilitamos con una sola rueda fuego de Rainbow Dash. Al Toxicroak de Ortiga le atacamos con Falco sin llegar a debilitarlo y recibimos una puya nociva que nos baja más de la mitad de la vida, pero con un segundo golpe acabamos con él. Y por último nos toca Hara, saca su Raidon y nosotros a Falco, al que cambiamos al toque por Baluni, con el que le atacamos con viento hielo. Nos responde con trampas rocas haciéndonos bastante daño y nosotros aprovechamos para cambiar a Rainbow Dash, con el que terminamos con su Pokémon con cola férrea. Su Gengar casi nos debilita con un golpe crítico de bomba lodo y nosotros respondemos con llama embrujada. Nos deja somnolientos con hipnosis y conseguimos usar una segunda llama embrujada con la que terminamos el combate. Temía tener que sacrificar a Rainbow Dash en este combate, pero parece que Hara no quería debilitarlo. El Growlithe pequeño evoluciona y... Nos volvemos con Erio y Nina y ahora aparece Nakara. Le contamos todo el drama de lo que ha pasado aquí y preparamos las bolsitas para tirárselas al perro y que se calme. Volvemos a la villa para contar la situación al jefe y que nos deje tranquilos por unas horas hasta que, a la mañana siguiente, se nos presenta un nuevo personaje. No, God, please, no. A Kameri parece no hacerle mucha gracia que vayamos a hacer su trabajo, pero vamos a pasar bastante de su opinión y vamos a seguir con la misión. Antes de irnos de aventuras, compraremos una piedra solar con la que evolucionaremos a Pistacho en Lilligant. Hablamos con Fero y Nakara, quien nos cuenta que este hombre también apareció aquí de la nada y que por eso nos parecemos. Sí, somos igualitos. Llegamos a la ladera Corona, donde tendremos otra conversación incómoda con Kameri, aunque como siempre pasaremos de él. Atravesamos la cueva extravío y un poco más adelante tendremos otra charla con Kameri, aunque esta vez también tendremos que combatir. Soskuntang nos quita mucha vida a Falco de una puya nociva, pero con un ataque rápido en estilo rápido conseguimos ganar 2 turnos seguidos. Y ahora sí, con un tajo aéreo y un golpe aéreo en estilo fuerte terminamos el combate. Entrenamos un poco para que Rainbow Dash evolucione en rápidas y Flaver en Sligo. Y ahora sí, seguimos para tener un combate contra Fero. Saca Machoke y nosotros a Falco, con quien lo debilitaremos de un solo tajo aéreo. Le sigue Tangela y nos paraliza con paralizador. Cambiaremos a Baluni y lo derrotaremos de una sola llama embrujada. Por último saca su Gliscor, con el que nos baja algo de vida con golpe aéreo. Resiste un viento hielo y nos ataca con un segundo golpe aéreo, pero otro viento hielo más de Baluni es suficiente para terminar el combate. Ahora sí, Fero llamará a un Pokémon con este temazo.
Y así es como nos hemos hecho amigos de Snizzler y podemos usarlo para trepar paredes. Vamos a dejar de lado la misión un segundo para irnos a la pradera obsidiana, donde capturaremos al siguiente miembro del equipo en una aparición masiva. Este Buizel al que llamaremos Flotti. A este lo capturamos a las 22 horas y 23 minutos de juego. Lo entrenaremos para que evolucione en Floatzel y seguiremos con la aventura. Tendremos otra charla incómoda con Cameri, pero esta vez Adamas llegará para decirle que se calme de una vez, que es muy pesado. Prepararemos las bolsitas para el Pokémon señorial y nos tocará enfrentarnos a él. No soy capaz de hacer este combate sin recibir 100.000 golpes por el camino. Tras un largo rato esquivando, por fin conseguiremos calmarlo, aunque no lo parezca por su cara de enfado. De vuelta en el despacho del jefe, damos la misión por completada y nos vamos a comer con nuestra gente al sitio de siempre. Al día siguiente nos volvemos a encontrar con los jefes de los clanes para mandarnos a la última misión de todas, calmar al quinto Pokémon señorial. Nos vamos con Selena para que nos dé el permiso para ir a esa zona y, bueno, nos encontramos con que el mejor Pokémon de todos estaba paseando por ahí. De mientras estaba completando la Pokédex para poder subir de rango y que nos dejasen ir a la última zona, conseguí capturar este Luxio Shiny que apareció sin más por ahí. Olvidé mostrar cuándo lo capturé, pero fue poco antes de 25 horas y 18 minutos de juego, que fue cuando volví para hablar con Selena. Lo llamaremos Sparky y seguiremos la aventura. Selena nos da permiso para ir a la siguiente zona y antes de hacerlo tendremos un combate contra Kira. Con Flaver nos aumentamos la defensa y recibimos un psíquico que apenas nos hace daño. Derrotamos a su Mr. Mime con cabeza de hierro y a su Staravia con un par de pulso dragón. Su Pikachu nos llega a atacar con ataque rápido y cola férrea, pero acaba cayendo con un pulso dragón. Llegamos a la tundra alba y aquí conoceremos a Rauco, el guardián del Pokémon señorial. Este tampoco está contento con que nos encarguemos de calmarlo, así que nos tocará combatir. Con Rainbow Dash derrotamos a su Glalie de una llama embrujada y tras recibir un infortunio de Frostlass que nos deja con solo 5 de vida, contraatacamos con una rueda fuego en estilo fuerte. Un poco overkill, pero teníamos que vengarnos de que casi nos debilitase a un Pokémon. Ahora nos toca perseguir a esta niña para que nos deje montar en el Braviary, y tras una persecución hasta un bloque de hielo, a lo alto de una montaña y al templo Punta Neva, por fin nos dice que nos dejará si resolvemos el puzzle del templo. Antes de seguir, evolucionaremos a Sparky en Luxray y nos iremos a la ladera Corona, donde está lloviendo, para poder evolucionar también a Flaver en Gudra. Entramos en el templo, resolvemos el puzzle de las estatuas de los Regi, y al encontrarnos de nuevo con la niña nos hace combatir contra sus 3 Pokémon a la vez. Sacamos a Flotti, quien consigue derrotar al Rhyperior con una hidrobomba, pero acaba paralizado por una onda trueno y atacado por 2 lanzallamas seguidos. Derrotamos también al Magmortar con una Aquayet en estilo fuerte, pero finalmente el Electivire nos debilita con un puño trueno. Sacamos a Pistacho, con quien lo debilitamos tras una danza triunfal y una hoja aguda. Tras esto tendremos un combate con el propio Braviary. Wasabi nos suelta un comentario bastante macabro: "No saltes, niña", para luego decirnos que era broma. Toca el temazo para llamar a Braviary y ahora por fin podemos volar sobre él. De aquí nos vamos directamente a por el último Pokémon señorial, Avalugg, quien estuvo a punto de debilitarnos pero acabó tranquilizándose tras unos pocos bolazos más. Antes de avisar al jefe nos iremos a la pradera obsidiana a por otro miembro para el equipo, y este va a ser un pequeño Wurmple al que llamaremos Macarrón. A este lo capturamos a las 27 horas y 49 minutos de juego. Mirad qué bonito es. Si es que da igual que sea Shiny o no, Wurmple es precioso. Lo evolucionaremos en Cascoon y luego en Dustox. Ahora sí, hablamos con el jefe y terminamos la misión. Y ahora que hemos calmado los 5 Pokémon señoriales, todo debería ir suave como la seda. Oh, el jefe nos culpa a nosotros de todo esto y nos destierra de la villa, y tras realizar el camino de la vergüenza junto a Selena, nos vamos a la pradera obsidiana. Por suerte Bolus nos encuentra y nos ayuda, llevándonos a casa de esta señora. Aquí nos hablará de una antigua leyenda de la región y de cómo nosotros podemos cumplirla, así que nada, otra vez hacer cosas para los demás. Aparecerán Adamas y Nácara para ayudarnos y nosotros nos uniremos al equipo de Adamas. Ahora con él nos iremos a los 3 lagos para hablar con Mesprit, Azelf y Uxie y recibir de cada uno de ellos un objeto. Nos vamos ahora con todos a una ruina donde conseguiremos la cadena roja para calmar al legendario que nos falta y volveremos a la villa. Esa es la cara de una persona a la que van a despedir. Les contamos la situación a ella y al profe y tras enterarnos de que el jefe se ha ido a darse de puñetazos con Dios, nos vamos a detenerlo. Por el camino nos encontraremos con él, el racista que no nos hizo caso cuando empezamos la partida, quien revela que es un ninja a las órdenes del jefazo, y tendremos que pelear contra él. Empieza con Mismagius y nosotros con Baluni, con quien derrotamos al Mismagius de una bola sombra. Saca ahora a Gardevoir. Recibimos un psíquico que nos baja mucha vida y respondemos cambiando a Flaver. Usamos retracción para ganar defensa y Gardevoir usa paz mental y brillo mágico, aunque la conseguimos debilitar al turno siguiente con un golpe crítico de cabeza de hierro. Le sigue Sneasel
Snizzler, quien nos debilita con una bocajarro en estilo fuerte, y sacamos a Falco, con el que lo debilitamos de un golpe aéreo. Por último saca a Gallade, nos baja casi la mitad de la vida con puño drenaje, pero al igual que Snizzler, este cae de un golpe aéreo. Ahora nos toca enfrentarnos al jefe. Empieza con Braviary y nosotros con Sparky, con quien le bajamos el ataque con alarido. Falla su ala oral y con un colmillo rayo terminamos con su pollo. Le sigue Snorlax, quien nos ataca con fuerza equina bajándonos mucha vida. Cambiamos a Pistacho, con quien usaremos una danza triunfal para aumentar nuestro ataque, defensa y daño. Recibimos un cabezazo Zen que nos baja casi la mitad de la vida y respondemos con un puño drenaje que debilita a Snorlax y nos cura a full. Saca ahora Clefable, con quien usa paz mental, aunque ni con eso consigue resistir una hoja aguda en estilo fuerte. Por último saca Golem, quien también cae de una hoja aguda. Tras una disculpa por parte del jefe por mandarnos a la calle sin motivo, subiremos al templo para enfrentarnos al dios Pokémon del tiempo, el legendario del clan Diamante, Dialga. Sacamos a Pistacho para usar paralizador y un puño drenaje, y Dialga nos ataca con distorsión, bajándonos como 3/4 de vida. Cambiamos a Baluni y le quitamos un poco más de vida con un paranormal en estilo rápido y otros 2 normales, para finalmente capturarlo con una Ultra Ball. Y cuando parece que todo está solucionado, se nos viene otro problema más, el legendario del clan Perla, Palkia. Salimos corriendo y nos reunimos con otros personajes para que nos digan que tenemos que recoger un par de materiales, así que nada, nos vamos a por un mineral. Hello! ¿Y estas de dónde salen ahora? Nos enteraremos de que tienen un pasado con Adamas y Nácara, pero como no tenemos tiempo para dramas, nos pelearemos con ellas, o al menos con una, Jara. Saca a Raidon y nosotros a Pistacho, con quien lo debilitamos de una hoja aguda. Le sigue Gengar, quien nos adormece con hipnosis y nos ataca con bola sombra, quitándonos bastante vida. Cambiamos a Macarrón, quien recibe una bola sombra que resiste bastante bien y con quien lo debilitamos con 2 paranormal. Recogemos el material, el profe nos prepara una Pokéball especial con esto y los restos de la cadena roja, y tras pillar a Dialga del redil nos volvemos a la cima del Monte Corona. Oye, ¿sabes cómo saluden las bombas? No. No lo he pillado. Tras esquivar los meteoritos que nos tira Palkia, conseguimos calmarlo con las calmasferas especiales y finalmente lo capturamos con la Pokéball que nos dio el profe. Y así es como hemos salvado el mundo y nos hemos podido pasar este reto. Encontrar Shiny en este juego es mucho más fácil que en cualquier otro, al menos si abusáis de las apariciones masivas. Y el hecho de poder verlos y saber si es Shiny o no es una gran ayuda, algo que podrían haber hecho también en Espada y Escudo, la verdad. Espero que tengáis mucha suerte en vuestra búsqueda de Shiny. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario, o si os ha encantado podéis seguirme para estar al tanto de cuando suba más contenido. Gracias también a los que compráis desde mi enlace de Neva, y felicidades a HS por ser el primer miembro del canal. Si queréis que vuestros nombres también aparezcan al final de los vídeos os podéis unir y lo pondré en cada uno de ellos. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!